Aleluya. Dice Colosenses 1:27, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vamos a repetir la parte B, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. ¿Cuántos creen que esa es nuestra esperanza? Amén. Amén. Esa es nuestra esperanza. Levanta tus manos y dile: Señor, tú eres mi esperanza de gloria. Dile otra vez: Señor Jesús, tú eres mi esperanza de gloria. Señor Jesús, tú eres mi esperanza de gloria. Comienza a decirlo. Comienza a decirlo. Señor Jesús, tú eres mi esperanza de gloria. Tú eres mi esperanza de gloria. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Es interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje bíblico. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando leemos este pasaje bíblico que no se estremece, es porque no se va a estremecer con nada. Porque este pasaje deja dicho muchísimas cosas, muchas cosas, de que Cristo se formó, se hizo en nosotros. ¿Para qué? Para ser la esperanza de gloria, para poder manifestarse a nosotros, para poder actuar con nosotros. Amén. Entonces Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Ahora bien, cuando Cristo no está en nosotros, ahí no tenemos esa esperanza de gloria. ¿Y qué nos está diciendo aquí el Señor con esto? Nos está hablando acerca de un misterio que por lo general nosotros, cuando leemos la Biblia, la pasamos por alto. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y cuando buscamos nosotros lo que significa el término, la palabra, que es lo que nosotros generalmente decimos para referirnos a la Biblia, vemos que encontramos que se refiere primeramente a la ley, a la Torá, pero hay una palabra que se llama bara en hebreo, que es la palabra que significa ley. O sea, toda la Biblia es una ley. La Biblia no es simple y llanamente un libro con muchas letras. Y nosotros los cristianos lo tomamos y lo vemos de esta manera. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de una ley que nosotros tenemos que adoptar, y que no solamente tenemos que adoptar, sino que tenemos que respetar y cumplirla. O sea, el apóstol Pablo aquí dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No significa que es una sugerencia que le está dando. Significa que Cristo en mí es mi esperanza de gloria. Significa que mi vida tiene que pasar y dimensionarse a otras alturas, porque Cristo, la esperanza de gloria, está viviendo en mí. Entonces, cuando el Señor le habló a Josué, y ustedes recordarán que varios domingos hemos hablado acerca de esto, el Señor le habló a Josué y le dijo a él que tomara el libro de la ley y que no se desviara de esta ley y que meditara de día y de noche en esta ley. Ahora bien, hay que ver si nosotros estamos meditando de día y de noche en esta ley. Cuando meditamos en la ley de Dios, comenzamos a ver que cosas grandes comiencen a manifestarse. ¿Por qué? Porque a medida que yo me alimento más y más de esta ley y que yo comienzo a declarar y a proclamar esta ley, se va manifestando en mi vida Cristo, y esto se convierte en la esperanza de gloria. Cuando hablo de una esperanza, no se refiere a algo que está lejano, ni algo que tú no puedes tener ni puedes conseguir. Cuando habla de esta esperanza,
se está refiriendo precisamente a que todo cuanto tú deseas en tu vida lo puedes tener. ¿Por qué? El salmista David era conocedor de estas leyes y dijo: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este tipo de cosas que hablaba el rey David no significa que fue que en un momento de inspiración a él le salió y ya. Eran leyes que eran muy conocidas por los antiguos y que estos antiguos iban hablándolas vez tras vez y enseñándolas a sus hijos. David conocía esto desde su infancia. Por esta misma razón, David estaba tan confiado en Dios que dijo: aunque ande por valle de sombra de muerte. Y cuando él está hablando de esto, no solamente estaba hablando como un soldado, no solo hablaba como un pastor que tenía que pasar por ciertos lugares, estaba hablando como un hombre conocedor del mundo espiritual. Recuerden ustedes que su hijo Salomón habla en uno de los proverbios y dice: yo fui instruido por mi padre. ¿No recuerdan esa palabra? Y sin embargo Salomón se esmeró en conocer mucho el mundo espiritual, tanto así que se desvió de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque él conocía que había un mundo espiritual y que tenía que seguirse, y que existían reglas que debían seguirse en ese mundo. Ahora bien, toda la palabra y lo que el apóstol nos está diciendo aquí es que nosotros tenemos que entregarle esta carga a Jesús, cualquier carga que podamos tener, porque las cargas no nos dejan avanzar. El escritor de los Hebreos dice que nos despojemos de todo peso y de pecado. Generalmente la gente lo lee diciendo: despojémonos de todo peso de pecado, pero no dice así, dice de todo peso. O sea, está haciendo una diferenciación entre el peso y el pecado. El peso es una cosa, el pecado es otra cosa. Hay personas que no tienen ningún pecado, la gran mayoría no tiene ningún pecado, pero tienen el peso. Y el peso entonces que hay en tu vida se comienza a manifestar en lo físico, se comienza a manifestar en todo lo que tú haces, se comienza a manifestar en todo lo que tú emprendes, cuando realmente deberíamos nosotros depositar toda carga delante del Señor. El Señor Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén cansados y fatigados, que yo los haré que descansar. O sea, el Señor te dará descanso. Y el descanso del Señor, recuerden esto, el descanso del Señor no es cualquier descanso. Jehová le dijo a Moisés. ¿Y quién era Jehová? ¿Quién el mismo? ¿Y quién más? ¿Y quién más? Amén. Entonces, cuando decimos Jehová, estamos diciendo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Entonces, oye esto. Le dijo también a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Verdad que sí? Amén. Vamos a buscar ahora rápidamente así el Salmo 55. A ver si lo tengo por aquí marcado. Salmo 55. Amén, búsquenlo rapidito. Salmo capítulo 55. Versículo 22 dice así: echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. Fíjate lo que dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. Cuando tú le llevas tu carga al Señor, es cuando tú comienzas a vivir la vida de fe. Entregar las cargas al Señor es comenzar a vivir la vida de la fe. El libro de los Hebreos es uno de los libros que más habla de la fe y que dedica un capítulo completo a tratar el tema de la fe. ¿Verdad? Amén. Pero también el libro de los Hebreos nos habla a nosotros del reposo del Señor. ¿Y cuándo entramos en ese reposo? Cuando nosotros comenzamos a soltar las cargas delante del Señor. He hablado bastante de esto en todos estos días. Y yo quiero que toda la congregación entre a esa dimensión. ¿Sabes lo que te impide a ti realmente obtener los beneficios de la cruz, los beneficios de la sangre de Cristo? Precisamente el no estar en el reposo de Dios. Cuando nosotros no estamos en el reposo de Dios, simple y llanamente nosotros comenzamos a pensar como piensa el impío, en nuestras fuerzas. Y esto, déjenme decirles algo. Esto es algo que usted tiene que ir aprendiéndolo todos los días, que tiene que ir manifestándolo todos los días. Y a medida que usted va creciendo en el conocimiento de la fe, todas las cosas que usted le pida al Señor
van a hacerse mucho más rápidas que antes. Por usted tiene que comenzar a demandar esa fe. Por usted demanda esa fe entrando en ese reposo de Dios. Y si el Señor dice que le entregue sus cargas, significa que Él entiende y Él sabe que nuestras cargas son muy fuertes para nosotros. Del Señor Jesús podemos aprender bastante porque es la persona que por encima de cualquier maestro que haya existido, de filosofía, de la rama que sea, Jesús era el número uno. Y yo estuve leyendo y estudiando, y eso fue lo que hoy comentábamos, que yo les dije que estuve aprendiendo del Señor eso. El Señor Jesús, en buen dominicano podríamos decirlo así, era tan bacano, ¿verdad? También creo que los colombianos utilizan esa palabra para decir algo que es como demasiado fuerte, que se sobrepasa de los límites, de las cosas extraordinarias. Pero era tan fuerte. Recordemos que primeramente Él vino como hombre y que Él tuvo que despojarse de su esencia de Dios y someterse al Espíritu Santo. ¿Entienden esto? Él se sometió al Espíritu Santo. O sea, el hombre físico que la gente veía era un hombre común y corriente, pero era un hombre que decidió ser perfecto en todas las cosas. Tenía el conocimiento de Dios, conocía a Dios cara a cara, pero estaba tan consciente de lo que podía hacer que Él mismo dijo: heme aquí, envíame a mí. El Señor preguntaba: ¿a quién enviaré? Y Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Y cuando el Señor tenía que alimentar a toda esa multitud de gente, Él le preguntó a los discípulos: ¿qué tienen ustedes? Denles de comer. Los discípulos no tenían nada. Pero de repente Andrés le dijo al Señor: aquí tenemos un niño con unos peces y unos panes. Dice la traducción que era un niño, pero realmente se entiende que era una persona adulta. Y cuando esa persona entregó lo que tenía, el Señor Jesús mandó que toda la gente se sentara. ¿Y saben por qué el Señor mandó que toda la gente se sentara? Esta es la parte importante en todo el mensaje. El Señor Jesús lo hizo porque ya Él sabía lo que iba a hacer. Él simple y llanamente le dio las gracias al Señor. ¿El milagro se había efectuado? No, no se había efectuado el milagro, pero le dio gracias al Señor mientras mandó a sentar a la gente. Ese manden a sentar a la gente significa que nadie se mueva. Aquí todo el mundo será alimentado. Aquí nadie va a quedarse con hambre. Entonces, cuando tú comienzas a depositar la fe en Dios, en Jesús, a sí mismo, y tú dices: Cristo en mí, la esperanza de gloria, cosas grandes comienzan a ocurrir. Yo escuché hace un tiempo un testimonio de una señora que pasó por una preocupación, pero tan fuerte, tan grande. No recuerdo qué fue lo que le pasó, pero esta mujer dijo en un momento determinado: yo no puedo resolver el problema, me estoy cargando, no puedo dormir pensando en esto, pero yo tengo una mejor solución. Y le dijeron los hijos: ¿cuál? Ella dijo: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Deposito sobre Cristo, mi esperanza de gloria, todas mis cargas. Y según el testimonio que yo escuché, al otro día el problema estaba completamente resuelto, porque estaba creyendo plenamente en Jesús, porque lo depositó en Él. Creer en Jesús significa precisamente eso, tú comenzar a confiar plenamente en Él. Era muy difícil para Josué creer en Dios porque no tenía el Espíritu Santo. Era muy difícil para David, para Salomón, para cualquier persona, porque el Espíritu Santo venía algunas veces, contadas las veces. Pero sin embargo ahora el Espíritu Santo está morando en nosotros. Por eso hay gente que dice: ay, pero que los profetas de antes profetizaban pocas veces. Los profetas de antes no tenían el Espíritu Santo. Las cosas cambiaron después del Pentecostés y que vino el Espíritu Santo. Si ustedes se fijan, la iglesia de los Hechos todo el tiempo estaba en acción, todo el tiempo estaba caminando, todo el tiempo estaba haciendo algo, ¿verdad? Dice que el poder de Dios se movía por mano de los apóstoles, que grandes milagros y grandes prodigios se hacían por mano de ellos. Entonces, ¿sabes qué? Cuando nosotros comenzamos a depositar todas nuestras cargas sobre Él, Él tiene cuidado de nosotros. Es lo que dice la palabra. Es lo que proclama la palabra de Dios. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, bendito el Señor. Entonces,
Dios siempre lo que quiere hacer es bendecirnos a nosotros en todo tiempo. Dios siempre lo que quiere hacer es que nosotros podamos tener lo mejor. Pero lo que ocurre es que nosotros no creemos plenamente en el Señor. El otro día hablé de algo, y es que nosotros generalmente tenemos un dinero y decimos, no puedo gastar ese dinero porque ese dinero es para tal cosa y mañana entonces yo necesito hacer tal cosa. Entonces lo que ocurre es que nosotros estamos teniendo fe para no tener dinero al día siguiente. Cuando vamos a gastar y a ponernos cualquier ropa, ¿qué es lo que decimos? Ay, esa ropa está demasiado cara. Cuando nosotros estamos diciendo eso, la palabra dice, según tu fe te será hecho. Y cada vez que nosotros decimos una palabra, por chistosa que sea, por mala que sea, es una orden que estamos dando en el mundo espiritual. Satanás está atento a nuestras palabras. Los ángeles están atentos a nuestras palabras. La palabra dice que los ángeles son ministros, ¿verdad? Que están aquí, como dice el libro de los Hebreos, que están aquí, son ministros que están a nuestro favor. Son los ángeles ministradores aquí a nuestro favor. O sea, los ángeles están atentos a cualquier cosa y cualquier orden que nosotros estemos dando. ¿Me están entendiendo, sí o no? Aleluya. Entonces cuando tú das la orden y tú dices, esto está muy caro, no lo voy a comprar, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa entonces en el cielo es que realmente tú no podrás comprarlo porque eso está muy caro para ti. Y te voy a traducir mejor la expresión que tú estás diciendo. La expresión que tú estás dando es la siguiente: yo no me merezco eso. Yo no me lo merezco eso. Entonces te olvidas de que Cristo pagó por ti, aún el precio de cualquier ropa que tú querías comprar, aún el precio de tu casa, aún el precio de tu marido, aún el precio de tus hijos. Todo eso está en Cristo Jesús. Todo eso está en Cristo Jesús. Entonces nosotros comenzamos a ejercer y ejercitar la fe en otras cosas. Lamentablemente la gran mayoría de iglesias ejercitan la fe para cosas que no van a ver. Hacen guerra espiritual para cosas que no están viendo. Y aquí saben que cuando yo hago guerra espiritual, cuando digo vamos a hacer guerra espiritual, es porque quiero ver el cumplimiento de las cosas. Te recordarás de aquella vez que allá tenemos la iglesia y había enfrente un colmadón con tremendas bocinas. Al lado izquierdo había otro colmadón con tremendas bocinas. Al lado derecho había, creo que otro colmadón más con tremendas bocinas. Pero hay un colmado que vendía muy bien y ese no tenía grandes bocinas. Y un martes, yo recuerdo como ahora, un martes, salí fuera del local y oré y puse la iglesia en guerra espiritual. Y dijimos nosotros ese día que todos los colmadones cerraban, porque no podíamos escuchar la palabra por los colmadones. Y todos tenían su música alta, la música continuó igual, pero nosotros hicimos guerra espiritual. Y yo dije la orden, dije no se preocupen, que en esta semana veremos lo que el Señor ha hecho. El próximo culto era creo que un jueves, ¿verdad? Era martes, jueves. No, era martes, ayer era martes, jueves. Sí, no, nosotros tenemos martes y jueves primero. Después en el farolito era viernes. Entonces, pero en este local era martes y jueves. Martes, jueves y domingos tenemos nosotros. Entonces, cuando llegamos el jueves siguiente, yo no me percaté, entré a la iglesia, pero luego entonces alguien de la iglesia me dijo a mi pastor, ¿pero usted no se ha fijado? Y yo no. Venga, salga y mire, y cuando miramos afuera, estaba apagada la luz del colmado del frente. Están apagadas las luces del colmado de la izquierda y del colmado de la derecha también. Y yo mismo le dije, ¿qué pasó? Y llega ese mismo día, cuando ya se acaba el culto, el dueño del local de la iglesia llega y me dice, pastor, ¿para qué están todos los colmaderos diciéndome a mí que qué fue lo que usted hizo? Que se le están quebrando todos los colmados a ellos. Que por más dinero que han conseguido, no tienen nada, el dinero se le va de la mano. No están haciendo nada, están por cerrar todos los colmados. Dijimos, este fue el emisario que envió el Señor para nosotros saber que realmente la oración de guerra tuvo efecto. Entonces, cuando tú te acercas al Señor, que fue lo que el Señor dijo, cuando tú te acercas al Señor tienes que creer que Dios va a cumplir la oración. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero si cuando tú te acercas a Dios, tú estás creyendo en ti. Porque si no se cumplen las cosas es porque te estás orando a ti mismo.
Tú tienes que comenzar a orar a Dios. Tú tienes que comenzar a creerle al Señor. Tú tienes que desbaratar y desarraigar todo lo que el diablo te ha dicho y comenzar a levantarte en guerra para Dios. Lo que Dios te está dando a ti es mucho más grande que lo que tú estás viendo. Es mucho más grande que lo que tú has recibido hasta este momento. Y déjame decirte algo, que cuando Dios te da algo, no es simple y llanamente una sola cosa, es todas las cosas. Quizás tú no te estás ganando un alma porque tú mismo te has dado la orden de no ganar almas. Tú mismo te estás cerrando la puerta para no ganar almas. ¿Sabes que cuando tú, por ejemplo, te impides gastar en algo que tú quisieras, que tú dices, esto está muy caro, tú estás cerrando la puerta de la bendición a tu vida? Que cuando alguien te dice a ti, mira, te tengo que dar este dinero, y tú le dices, no, estás negando la bendición en ti. Estás cerrando portales espirituales que Dios ha abierto para bendecirte. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que está ocurriendo. Cuando tú te quejas en un momento determinado, esto es lo que la gente cree. Esto es lo que la gente cree. En un momento determinado, Dios no te va a dar a ti la bendición que tú quieres. El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se quejó porque no tenían carne. Y Dios le mandó la carne. Porque déjame decirte que Dios escuchó muy bien las quejas. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios vio la glotonería de ellos, Dios se enojó, porque Dios odia la glotonería. Se enojó. Se quejan y entonces son tan glotones. Así mismo, que coman hasta que les salga por las narices. Pero de repente la carne comenzó a coger gusanos. Dice la palabra que hubo una mortandad. No da mucha explicación. ¿Sabes por qué? Y mira, ahora te lo traduzco a ti. Es lo mismo que te pasa a ti. Tú te quejas de que las cosas están caras. Mírenme aquí lo que estoy diciendo ahora, porque esto es palabra de Dios. Tú te quejas de que algo está caro. Tú te quejas cuando es una ropa que tú la quieres y que estás bonita. Ay, pero que la quisiera, pero es que yo no puedo tenerla. ¿Por qué? Está caro. Tú estás diciendo, no me la merezco. ¿Y sabe entonces lo que sucede? Dios escucha tu queja y quizás por alguna forma hace que tú tengas eso por lo que tú te quejaste. Pero entonces Dios hace que te coja gusanos, que se vuelve maldición eso que tú tuviste. ¿Por qué? Porque si algo que Dios le da ira, es la queja. Entonces el cristiano que aprende realmente a caminar, no con la queja, sino con la palabra de Dios, comienza a ir abriéndose su mente a la revelación de Dios. Dios comienza a revelarse. Dios comienza entonces a tratar con tu vida. Cuando Dios comenzó a tratar conmigo, Dios lo hizo con el Salmo 37. Lo hizo con el libro de Romanos también. No recuerdo el texto bíblico de Romanos, pero Dios me trató a mí, me dijo a mí, Dios resucita a los muertos y ve las cosas que no son como si fuesen. ¿Verdad? Romanos 4:8, ¿verdad? 4:17, gracias. Entonces, cuando tú comienzas a actuar entonces en esa fe, y tú comienzas a ver y a entender que Dios resucita a los muertos, y que Él ve las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Sabe lo que eso significa? Que no hay nada absolutamente imposible para Dios. Que Dios puede resucitar un muerto. Y que Dios puede ver las cosas que no son como si realmente son. Aquello que tú ves imposible para ti, Dios lo ve como que es posible y que ya se puede realizar. Cuando algo se te está negando a ti, es porque tú mismo cerraste la puerta en el mundo espiritual. Y yo comencé a ver este tipo de cosas en la palabra de Dios. Y yo comencé entonces a actuar de acuerdo con eso. Todos los días yo tengo una agenda y por eso quiero, no he estado teniendo más agendas que la del celular, pero quiero tener mi agenda nuevamente para comenzar a escribir otra vez allí. ¿Y sabes qué yo ponía en mi agenda? Yo ponía en la mañana cuando me levantaba, hoy es un día especial. Hoy Dios me da a mí una victoria nueva. Yo comenzaba a colocar, hoy todas las cosas me salen bien. Hoy soy prosperado más allá de lo que me imagino. ¿Y sabes qué? Era un tiempo en el que yo estaba muy mal y Dios comenzó a prosperarme en lo que yo no me imaginaba. Dios comenzó a bendecirme. Dios comenzó a darme todo lo que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque le comencé a creer al Señor. Entonces, cuando una persona logra realmente impactarse a sí mismo en lo espiritual, comenzará a impactar a otras personas. ¿Qué comenzó a ocurrir con eso ahí? Comenzó a ocurrir que mi don de ciencia, el don de ciencia que está en mí, comenzó a expandirse y comenzó a crecer. Y la gente en la calle me paraba y me decía, yo paraba a la gente en la calle y le decía una palabra profética, esto y esto y esto y esto y esto. Y la gente comenzaba a llorar y se convertía. Y buscaba a otro y le daba una palabra profética y se convertía. Entonces en eso aprendí algo. Un día tuve un encuentro y fue donde Dios me trató
Y ahí ahora tú vas a ver que Dios te va a tratar ahora fuertemente a ti. Un día me invita una joven a predicarle a su esposo. Y voy a predicarle a su esposo. Y cuando voy a predicarle, llega un tío de él, borracho, con una pistola. Y comienza a decirme a mí: más te vale que tú prediques la palabra de Jehová, porque si no, yo voy a sacar mi pistola. Y en una fue y me agarró que casi me dio una bofetada. Me agarró así. Le dije: a ti que hable la palabra de Jehová. Y el sobrino se quedó mirándolo. Yo lo miraba a ver si él hacía algo, porque realmente yo estaba loco por coger algo y darle un golpe a ese borracho. Pero el sobrino no hacía absolutamente nada. Y veía que el borracho me empujaba, yo predicando, y él se quedaba tranquilo, como que no es conmigo, en su propia casa. En un momento el borracho se propasó con su esposa, y ahí él lo sacó. Y nos fuimos de ahí. Eso fue un martes, recuerdo yo. Yo era pastor de jóvenes. Y me fui de ahí triste, me fui de ahí pensativo, me sentía derrotado. Al otro día en la universidad me encuentro un amigo mío y él va y me dice: Charlie, ¿qué te pasa? Le digo yo: viejo, tú no sabes lo que me pasó a mí. Y le cuento lo que me ha ocurrido. Y él me dijo a mí: pero oye, tú hiciste la voluntad del Señor. El Señor va a hablar contigo. Así que no te preocupes por eso, dale gracias al Señor, porque algo va a salir de ahí. ¿Y sabes lo que yo pensé? Yo dije: Señor, yo creo en ti. Y yo declaro que ese borracho es indeseable. Es el eslabón para yo lograr lo que yo quería. Ese domingo me tocaba predicar a mí. Y cuando yo hice el llamado a la conversión, el primero que pasó fue el sobrino. Ese fue el primero que pasó. Se convirtió y hoy en día es un pastor. Entonces, muchas veces tú ves que hay una persona indeseable que llega a tu vida. Y tú estás viendo a la persona indeseable, pero esa persona indeseable puede ser el eslabón para que tú llegues y conquistes algo mucho mejor. Hay personas que son maldicientes, pero tú tienes dominio y autoridad. ¿Sabes por qué? Porque en tu vida está Cristo. ¿Cristo qué? En mí la esperanza de gloria. Amén. Repítanlo otra vez: Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Dilo: Cristo en mí, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Eso es lo que tú tienes en ti. Eso no. A Él es que tú tienes en ti. Cristo en ti, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces, todo lo que está alrededor tuyo no llega a ti porque fueron a comprar algo, porque te pasaron por el lado. No. Ellos no llegan porque llegaron para. Y tú tienes que declarar bendición sobre toda esa gente. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lo haces, la bendición comienza a multiplicarse en tu vida. Y cuando eso ocurre, tú comenzarás a ser un ganador neto de almas. Porque estarás viendo a la gente no como el diablo las ve, sino como el Padre Celestial las ve. Y lo que Él quiere. Dice el apóstol Pedro que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. El día que tú y yo vayamos a morir y que Cristo venga a buscarnos, no vamos a salir espiritualmente. Vamos a salir con un cuerpo, pero no con ese cuerpo, sino con un cuerpo transformado. Entonces, mientras tanto, tu alma, tu espíritu tienen que estar conectados con la omnipotencia y la omnipresencia de Dios y comenzar entonces a caminar según Él. Voy entonces a referirte otra vez a esta parte. La plaga de codornices, dice el versículo 33, aún estaba la carne entre sus dientes antes que fuese masticada, cuando el furor del Señor se encendió en el pueblo, e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande. ¿Con una plaga qué? Muy grande. Entonces, no especifica qué ocurrió allí, no lo especifica, pero sí sabemos algo: hubo una plaga muy grande. ¿Verdad que sí? Oye, no lo había masticado, acabándose de meter la carne en la boca y el furor del Señor se encendió. Entonces piensa a ver, ¿cuántas veces tú has tenido una bendición que tú la has visto tanto de una forma carnal? Porque esto es lo que significa ser carnal. Cuando tú tienes una bendición y tú comienzas después a quejarte de la bendición, a quejarte y hablar mal de la bendición, y ahí ya no me gusta esta bendición. ¿Sabes lo que ocurre entonces?
el furor de Dios se enciende en contra tuya. Y al encenderse en tu contra, ¿sabes lo que pasa? Eso que era una bendición se convierte en tu maldición. Ahora bien, quiero que entiendas algo. ¿Cuántos de ustedes le han pedido a Dios algo, le han pedido algo con mucho entusiasmo al Señor, con mucha fe, y llega algo más pequeño de lo que ustedes querían? No le llega lo que ustedes querían. ¿A cuántos les ha pasado? ¿Verdad? Ok. Entonces vamos a ver ahora Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú le pides algo al Señor, el Señor entiende que tú le pediste. Cuando tú eres agradecido delante de Dios, cuando tú lo alabas, lo bendices, estás contento, estás manteniendo la comunión. Aún los niños te hagan mucho reguero en la casa y tengas que volver a limpiar, tú mantienes tu comunión. No dices malas palabras, no te enojas, mantienes la comunión. ¿Verdad? Delega sobre las personas, pero mantienes tu comunión. Porque son pruebas que Dios va a permitir que lleguen a ti para que tu carácter sea moldeado. A alguien Dios le habló, ¿verdad que sí? Amén. Aleluya. Entonces, cuando tú pides una bendición, Dios lo está escuchando y Dios te envía la bendición. Pero esa bendición no te llega a ti de inmediato. Tú vas caminando hacia ella. Entonces, ocurrió con Noé. Noé envió un cuervo que le salió bastante cuervo, porque no volvió cuando hubo el diluvio. El cuervo no volvió. Envió una paloma, pero la paloma no tuvo dónde recostar sus pies, dónde poner sus patitas, y volvió al arca. A los 7 días Noé vuelve y abre la ventana y manda a la paloma otra vez. La paloma vuelve con una ramita de olivo. Pregunto yo, ¿esa era la bendición que quería Noé? Entonces, ¿qué era la ramita? La ramita era la representación de la bendición que Noé quería. Entonces, cuando tú consigues un pequeño ascenso, cuando tú consigues una entradita más de dinero, eso es simple y llanamente la revelación, ¿verdad? Pero no la manifestación de lo que tú quieres, ¿verdad? Porque Dios te revela algo para llevarte a ti una manifestación futura de alguna cosa. Cuando Cristóbal Colón venía para América, se dieron cuenta que había tierra cercana. ¿Saben por qué? Ustedes recuerdan que fue Rodrigo de Triada el que gritó tierra, ¿verdad? Él fue el que gritó tierra, que estaba en aquel lugar que tiene un nombre que parece una mala palabra. Estaba allá arriba. Pero antes de que él gritara tierra, los marineros comenzaron a ver que posiblemente estaban cerca de tierra. ¿Saben por qué? Porque aparecieron muchos pajaritos con ramas indicando que querían hacer un nido. Ellos estaban en la ruta aparentemente entre una tierra y otra, y los pajaritos estaban mudando con ramitas. O sea, había tierra cercana. Pero escucha esto entonces. Cuando comiencen a llegarte a ti cositas, son cositas que tú tienes que bendecir y ponerte alerta, porque la bendición de Dios está por llegar. Puede ser que te encuentres $10 en el camino, o $20, o que una persona te haga llegar a ti $20 que te lo entregue, o $3 o $5, en fin, algo pequeño te entregan a ti. Eso es la manifestación, o sea, la revelación de lo que se va a manifestar en breve. ¿Entienden? Entonces, por tal motivo, por ese motivo, tú tienes que estar alerta. En ningún momento te puedes descuidar. ¿Por qué? Porque se está por manifestar aquello que tú estás esperando. Se está por manifestar aquello que tú quieres ver. Se está por manifestar cualquier cosa que tú sepas que te tiene que llegar a ti. Lo que lo aleja de tu vida es cuando tú tienes un corazón no agradecido. ¿Cómo es un corazón no agradecido? Un corazón que se está quejando, un corazón que todo el tiempo está triste, un corazón que no se ríe. La palabra dice que el corazón alegre constituye buen remedio, ¿verdad? Mas el espíritu triste, ¿qué hace? Seca los huesos. Entonces, si tú quieres tener el gozo del Señor, tú tienes que sacar ese gozo que está en ti, porque la palabra dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces esa esperanza de gloria es lo que tiene que mantenerte vivo a ti en todo tiempo. ¿Me están comprendiendo o no? Parece que el mensaje ha sido complicado, ¿verdad? ¿O ha sido sencillo? Amén, nadie aplaudió. Gloria a Dios. Parece que el mensaje como que no ha sido complicado, ¿verdad? Aleluya. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y esto es lo que me está llevando a mí a algo mucho más grande. Cuando la bendición no se ha manifestado en tu vida, es porque tú no has dado permiso para que esa bendición llegue a ti. ¿Por qué? Porque la queja es una revelación de incredulidad. Cuando tú estás airado, es una frustración que hay dentro de ti que no permite entonces que se manifieste lo que Dios quiere en ti.
porque la ira aleja y aparta a Dios. Por eso el escritor de los Hebreos hizo una diferenciación entre qué, entre el peso y el pecado. Hay cristianos que tienen un peso y piensan que es que han pecado, y no es que han pecado, es que tienen ese peso dentro y por lo tanto lo tienen que entregar al Señor. Tienen que entrar en el reposo del Señor. No importa lo que esté pasando alrededor tuyo, tú tienes que estar contento, porque te digo algo, tú no estás en el lugar en el que tú estabas 5 años atrás. ¿Entiendes? Ya tú dirás, yo no he avanzado. Sí has avanzado. No estás donde tú estabas 5 años atrás. No estás haciendo lo que tú hacías 5 años atrás. No estás con las personas que tú estabas 5 años atrás, lo cual significa, estoy creciendo, estoy madurando, estoy avanzando. ¿Me están comprendiendo, verdad? Aleluya. ¿Y esto por qué? Porque Cristo es mi esperanza de gloria. Y Cristo no deja nunca de hacer de mí que yo avance. Cristo siempre quiere que yo avance. Entonces, cuando tú comiences a entender eso, no solamente serás un ganador de almas, vas a ver que tu negocio va a prosperar, vas a ver que en tu trabajo vas a crecer. ¿Por qué? Porque se está manifestando precisamente el valor que Cristo está poniendo en ti. Pero tú tienes que aprender algo. Ser tacaño es ser un ladrón. ¿Y sabes qué te estás robando? Te estás robando a ti mismo. Esto no significa malgasta todo tu dinero y quédate sin nada. No significa eso. Pero significa que si tú te quieres comprar una ropa, un vestido, un pantalón, lo que sea, una chaqueta que yo me quiera comprar, cómpralo. Si tú lo tienes ahí, cómpralo. ¿Sabes por qué? Porque es Dios que te está bendiciendo a ti para eso. Yo le comentaba a mi esposa un testimonio de una mujer. Esta mujer nunca tenía un ahorro, nunca. La gente le decía, oye, ahorra. Y ella no podía porque se compraba una cadena de oro, que se compraba un guillo de oro, que ese vestido me gustó demasiado. Y todo lo bueno que ella veía, lo compraba. ¿Saben qué pasó entonces? Se casó con un millonario. Apareció un millonario que la vio y le dijo, wow, tú me encantas, me gustas, eres la mujer de él. Se casaron. Y fueron felices para toda la vida. ¿Sabes por qué? Sí, se casaron y fueron felices para toda la vida. ¿Piensa que no? ¿Sabes por qué? Porque ella decía, tengo que vestir bien. Porque el marido que Dios me va a dar no va a ser cualquier hombre. Es un hombre que va a tener clase, que va a tener dinero, que va a ser inteligente, que va a tener todo lo que yo deseo. Ah, pero mientras tanto voy ahorrando porque no me va a pasar nada. Ay, pero si te pasa, ¿qué? No me va a pasar nada. Pregúntale a cualquier mujer. Pregúntale a cualquier mujer. ¿Ya tu hijo le dio varicela, le dio rubiola? Ay, todavía no le ha dado. ¿Por qué? Porque está esperando que le dé. Y se va a manifestar eso. Se va a manifestar eso. Aparte de que Dios escucha a todo el mundo. Voy a concluir con este testimonio de un judío. Estoy hablando de hace ya unos 400 años que pasó esto. Y fue real. Un judío iba caminando y él comenzó a hablar consigo mismo. Es decir, por más que Adonai me quiera quitar a mí mis cosas, como dice la Torah, que Él enriquece y que Él a mí no puede, porque aquí yo tengo demasiadas empresas. Yo tengo empresa de telas, tengo empresa de esto, empresa de aquello. Y comenzó a mencionar todas las empresas que él tenía. Y le decía, soy tan millonario, pero tan millonario, que me consideran el hombre más millonario de la faz de la tierra. Y él en su pensamiento no se dio cuenta que se metió en el barrio árabe. Y en aquellos tiempos, no era como ahora, en aquellos tiempos mataban a la persona que se metía ahí. Y lo atraparon de inmediato. Y cuando él se dio cuenta que estaba allí, se asustó muchísimo. Y lo llevaron delante del jeque de aquel tiempo. Y cuando el jeque lo vio, le dijo, ok, vamos, prepárenlo para matarlo de inmediato. Le dijo, Señor, por favor, no me mate, no me mate. Y viene uno y le dice al oído, Señor, este es el judío más millonario, el que más dinero tiene, el que más riqueza tiene en toda la tierra. Le dijo, ajá, o sea que tú eres fulano de tal. Le dijo, sí, soy yo. Ok, no te mataré con una condición. ¿Cuál es la condición? Fírmame un documento aquí, donde tú dices que todas tus empresas y todas tus propiedades son mías. Y él, por salvar su vida, lo hizo. En eso lo dejaron ir, únicamente con la ropa que tenía puesta. Y cuando él se va caminando, él dice, wow, es increíble. Señor, tú me has quitado todo en menos de un minuto, ya yo no tengo nada. Ya soy pobre, ¿y de qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir, Señor? Y se va caminando y pensando, es verdad, en un minuto tú fuiste capaz de hacerme el hombre más pobre y más miserable de toda la tierra. Y va caminando y caminando, hasta que de repente se forma un tremendo aguacero, pero un aguacero tan fuerte, y comenzaron a caer rayos, y él mira hacia atrás y ve que cayó un rayo allá mismo en el barrio árabe, donde estaba ese jeque árabe, y se quemó todo el barrio. Y todos los documentos, los papeles se quemaron.
Y este hombre dijo entonces, wow, que se quemó todo. Entonces en un minuto, Adonai me ha hecho a mí otra vez el hombre más millonario de todo el mundo. Entonces es increíble, pero esta historia es real. No es mentira, es real. O sea, Dios se tomó 2 minutos para empobrecerlo, quitarle todo, ¿verdad? Y en los mismos 2 minutos le devolvió todo. ¿Y saben qué? Este hombre jamás volvió a hablar mal de Adonai. Dijo, no, Señor, tú eres el que enriqueces y el que empobreces. Yo te alabo a ti porque tú eres capaz de todo, Señor. ¿Y qué fue lo que el Señor quiso hacer? Le quiso dar una lección. Entonces, imagínate en ese tiempo. Pero ahora, Cristo en mí la esperanza de gloria. Cristo es capaz de hacer en nosotros que esta iglesia, por ejemplo, tenga no 100 almas, no, miles de almas que tenga esta iglesia en cuestión de 1 minuto. Dios lo hizo con nosotros una vez. En Santo Domingo, señores, 6 personas, tenemos nosotros 6 personas. Y cuando se cumplen los 31 días del mes, tenemos 30 personas nuevas. Al otro mes ya teníamos 70 personas así. Y ya, no miento, nosotros teníamos que dar los cultos, que los líderes de la iglesia tenían que sentarse en el piso o quedar separados para que la gente se sentara. Entonces, ¿a qué te manda Dios a ti? A que tú te prepares, a que tú estudies la palabra, a que tú estés capacitado. Porque Dios actúa así de repente. De repente, ahí nosotros en esa iglesia, que era pequeña, ¿verdad? Y la gente la veía que nunca estaba llena, y de repente teníamos transmisión en la radio, nos estaban invitando a la televisión a predicar, estábamos viajando por muchísimos pueblos, teníamos ministraciones todas las semanas. ¿Por qué? Precisamente porque Cristo en mí, la esperanza de gloria. Todo cuanto nosotros poseemos, tenemos, viene y depende únicamente de Jesucristo, quien es nuestra esperanza de gloria. Nada sin Él pudiéramos nosotros tener. Pero tenemos que estar nosotros comprometidos plenamente con Él y estudiar su palabra. ¿Entienden ya? ¿Lo comprenden lo que estoy diciendo? Amén. La gente hoy en día habla mucho y me sorprende que aún cristianos están hablando acerca del karma. Hablan tanto del karma. Y la palabra karma lo que significa es regreso. No es más que queriendo citar la misma ley que citó nuestro Señor Jesús de la siembra y la cosecha. Pero la gente lo toma de otra forma. ¿Y qué es esto? Con esto voy a concluir ya. Lo que tú siembras, tú vas a cosechar. ¿Cuántas veces he dicho esto? 4 veces. Porque me faltan 2 más, 3 más me faltan. Con esto voy a terminar, una más. Ya, para que sean 7. Entonces, si tú siembras en la tierra una semilla de manzanas o semillas de mango, de lo que sea que tú siembres, la tierra te va a devolver eso mismo. Pero si tú siembras plantas venenosas, la tierra te devolverá a ti lo mismo hacia atrás. O sea, si en tu mente tú siembras videos, novelas, películas y muchas horas sembrando esas cosas y no siembras la palabra de Dios, pues tu mente, ¿qué te va a dar a ti? En el momento que tú la necesites, la mente va a sacarte una película o te va a sacar una de las expresiones de Federica, ¿verdad? Eso es lo que te va a sacar porque es lo que estás viendo. Dice el pastor Kenneth Copeland: si en el momento que tú no tienes necesidad, tú llenas tu corazón de la palabra de Dios. Tú llenas tu boca de la palabra de Dios. La boca tuya va a llenar entonces tu corazón de la palabra. Y cuando hay una necesidad, entonces tu corazón llenará otra vez la boca de la palabra de Dios. Si tú pasas más tiempo estudiando la palabra, meditando en el Señor, estudiando, comprometiéndote con estudiar, ¿sabes qué? Eso va a darte a ti, en su debido momento, todo lo que tú quieres, todo lo que tú esperes. Pero si tú no tienes un programa en tu mente de qué es lo que tú quieres hacer, de a dónde tú quieres llegar, no llegarás nunca a ningún lado. Ahora bien, Cristo en vida, esperanza de gloria. Un ejemplo más. Hubo una señora que le pidió al Señor unos platos, unas vajillas de fina calidad. Y un día llega una mujer y le entrega a una amiga, le entrega a ella un plato viejo. Y esta fue donde su ministro le dijo: pero ministro, yo le pido al Señor vajillas y lo que me ha llegado a mí es esto. Y el ministro le dijo: significa entonces que por ahí vienen las vajillas finas que usted le pidió al Señor. Y así mismo pasó, en una semana le llegaron. Yo digo siempre, ¿verdad? Aquí la mayoría saben de fútbol.
Yo sé de béisbol, pero en todos los deportes es lo mismo. Si mi equipo no está bateando, no está dando hits, no está tomando base por bola y se está punchando mucho, no hay mucha esperanza. Pero si mi equipo está perdiendo partidos, pero están comenzando a hacer carreras, y están bateando y están comenzando a hacer carreras, yo sé que en cualquier momento el equipo se levanta y comienza a ganar. De la misma forma, tú tienes que levantarte también y comenzar a anotar hits para que entonces las carreras comiencen a llegar. Primero el sencillo, después llegarán las carreras. Amén. Vamos a estar de pie. Señor, gracias por tu poder y gracias por tu palabra. La creemos, Señor, la confesamos y la declaramos en el nombre de Jesús. Y ahora, Espíritu Santo, declaramos que tu presencia, Señor, está con nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, declaramos, Señor, que ahora tu presencia y que tu poder, Dios mío, están aquí y se están manifestando. Señor, hoy, Dios mío, te damos la autorización para que tu bendición venga a nosotros en el nombre de Jesús. Hoy, Espíritu Santo, te damos el permiso para que tú tomes la rienda y tú seas el pastor de la iglesia, para que tú seas el capitán de la iglesia, Espíritu Santo. Y que toda tu obra, Dios mío, sea manifestada aquí en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Un aplauso fuerte al Señor.